Soy bravo, estoy bravo, muy bravo. Les doy la más cordial bienvenida. La televisión continental está de luto. El pionero de la televisión peruana y uno de los hombres más exitosos en el mundo de las telecomunicaciones, Héctor Delgado Parker y Genaro Delgado Parker, ambos han desaparecido. Hace unos años desapareció Héctor, hermano de Genaro, y este fin de semana ha fallecido Genaro Delgado Parker. El pionero, el hombre que trajo la televisión, que trabajó en la radio junto a su padre Genaro Delgado Brandt y que nos trajo mucha tecnología como el internet, el cable y el celular. Genaro Delgado Parker, a los 87 años, luego de una fructífera labor, es que ha dejado de existir. Un hombre muy controvertido, un hombre muy difícil, muy complicado, muy exitoso, muy persistente, muy pertinaz, un hombre con muchos dichos, como aquel que decía que los negocios no se hacen con plata, los negocios se hacen con ideas y las ideas son oro en polvo. Tuve la oportunidad de poder trabajar durante muchos años en forma muy cercana a este líder de la televisión latinoamericana. Un hombre que le ganó en rating hasta el Mundial de México con una novela llamada Simplemente María. Un hombre que empezó su negocio con 0 soles y con tan solamente una idea. Un hombre que se volvió exitoso desde el principio. Su gran idea fue traer la televisión al Perú. Si bien es cierto, le ganó la competencia a América Televisión, Canal 4, por un año, cuando los Delgado Parker nacen al mundo de la televisión, se quedaron para ser los número 1 prácticamente para siempre, hasta el momento en que Genaro se retira de la televisión. Su gran negocio fue la creatividad, su gran habilidad fue el ser muy sagaz y atrevido. Genaro Delgado Parker empieza sus éxitos cuando no existía la televisión en el Perú. Él estuvo en Radio Callao, Radio Libertad y de ahí Radio Panamericana. Salta hacia el negocio de la televisión y decide ir donde el líder mundial, a Philips, donde la Philips, a Ámsterdam, Holanda, y les compra la antena y el transmisor para que se los pague en 4 años. Pero hizo una cláusula en donde decía que por cada televisor que Philips venda en el Perú, él se iba a quedar con $50. A los 4 años de hecho este convenio, Genaro ya no debía nada a la Philips le debía a él. Si ahora estamos viendo televisión, es gracias a este pionero de las comunicaciones. Fue el que trajo y creó a los grandes personajes como Augusto Ferrando, Humberto Martínez Morosini, Gisela Valcárcel, Pepe Ludmir, Kiko Ledgar y cuanto personaje ha pasado por la televisión. Me convertí en una especie de biógrafo de este broadcaster y le pregunté cuál fue el momento más difícil de su vida. Y me dijo que fue el secuestro y la muerte de su hermano Héctor. Y cuando Héctor fue liberado por los terroristas del MRTA, luego de que Genaro pagara $10 millones y cumpliera una serie de condiciones por parte de los terroristas, estas fueron las declaraciones de Héctor, hermano de Genaro, pionero de la televisión. Bien, estas han sido imágenes de Héctor. Héctor era un personaje muy peculiar porque Héctor era muy carismático y era el gran vendedor de Panamericana Televisión. Hizo prácticamente una competencia con Genaro. Genaro tenía que producir y todo lo que producía Genaro, Héctor lo tenía que vender. Así es que Genaro más producía y Héctor más vendía. Genaro tuvo una vida muy controvertida. Todo este programa vamos a estar hablando de este pionero de la televisión porque, cosa curiosa, los canales de televisión del Perú no han dado mayor cobertura a la muerte de este líder empresarial, ni a su vida ni a su biografía. Recordemos nuevamente lo que dijo Héctor al ser liberado por los terroristas del MRTA.
Yo tuve 3 balas que me hirieron. Ellos desangré bastante. Ellos trajeron un médico, todos de luego encapuchados, y el médico me curó. Trajeron una chica también, que es enfermera aparentemente. Me extrajeron las 3 balas. ¿Dónde tenían las balas? 2 en la cadera y 1 en el pecho. Estuve convaleciente como un mes. No, en la celda. ¿En la celda? En la celda, es una celda. Héctor Delgado Parker estuvo encerrado medio año en una cárcel del pueblo, como le llamaban los anarquistas, a los cuchitriles en los que recluían a sus secuestrados. Una especie de tanque de agua de 2 por 2 metros, sin ningún tipo de comodidades. Bien, luego de ser liberado, esto fue lo que dijo su hermano Héctor Delgado Parker, una penosa pérdida para el mundo de las comunicaciones y la política, un hombre muy carismático que se hizo querer por sus muchas virtudes y su don de comunicador social. Genaro Delgado Parker tenía predilección por los programas periodísticos, por los programas políticos, y tuve la suerte de poder trabajar con él en el programa Pulso, famoso programa que fuera conducido por el gran Alfonso Tealdo. Esta era la presentación de nuestro programa. Buenas noches, Perú. Bienvenidos a Panamericana. Soy Bravo y esto es Pulso. Y Genaro metía mucha mano a este programa porque Pulso era el programa que marcaba la agenda política nacional. Salíamos los lunes a las 11 de la noche y Genaro se preocupaba muchísimo por este programa, tanto así que casi siempre estaba en el switcher dando indicaciones o buscando qué generar la mayor captación de rating y de sintonía. Estoy en comunicación con la capital de la República. Me comunico con mi colega periodista Max Obregón Rossi. Él es decano del Colegio de Periodistas del Perú. Es mi compañero de promoción de la Universidad de Arizona en Tucson, en los Estados Unidos, y tengo el enorme placer de poder contactar con él. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas tardes. Oscar Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lamentable la pérdida de Genaro Delgado Parker. ¿Cómo lo conociste? Cuéntanos algo de él. Efectivamente es una pérdida lamentable para lo que significan las telecomunicaciones en nuestro país, para el desarrollo de la televisión fundamentalmente, aparte de lo que significó la televisión propiamente dicha. Estamos hablando del tema de la radiotelefonía a través de la televisión, el teléfono móvil y el internet. Genaro un tipo, como ya lo has descrito y como lo hemos descrito, que le hemos recordado, un visionario, una persona que trabajó fundamentalmente por el desarrollo de las telecomunicaciones, una persona que conocía a comienzos del año 80, cuando yo trabajaba en el mítico centro de noticias de Panamericana Televisión, donde aprendimos no solamente en la mejor época de lo que es periodismo televisivo, sino donde vimos una persona que tenía toda la voluntad de trabajar de manera directa, donde respetaba a sus trabajadores y hacíamos trabajo periodístico, pero que estaba ahí metido, en el mejor sentido de la palabra, para que nada fallara. Entonces yo lo recuerdo así. Mucha gente recuerda también algunas etapas no muy claras, sino muy mejores. Nosotros también hemos reconocido que Genaro es una persona controversial, pero el saldo es mucho más positivo que negativo. Cierto. Es mucha la contribución que él ha dado a las comunicaciones en el Perú. Uno de los hombres más poderosos del continente, uno de los hombres también que hizo mayor fortuna, un hombre que hizo muchos millones de dólares y que hizo un sensacional negocio cuando trae los celulares y se lo vende a la compañía norteamericana Bell South. Genaro, tú tuviste la posibilidad de trabajar con él en el centro de noticias, de ahí te fuiste a inaugurar Frecuencia Latina, Canal 2, pero viste el templo, era un apasionado, ¿no es cierto, Max? Totalmente, no solamente un apasionado, sino una persona que conocía del tema, que tenía una gran visión y un gran olfato para el desarrollo profesional de quienes estaban al frente, que dejaban trabajar en el mejor sentido de la palabra, pero también estaba ahí detrás para que nadie pudiera meter la pata. Genaro era una persona que desde muy joven, aún menor de edad, porque recordemos que la mayoría de edad en esa época era a los 21 años,
pudo desarrollar no solamente la radio y la televisión, sino que supo hacer televisión de entretenimiento, televisión, si se quiere, comercial, pero en simultáneo televisión de cultura y televisión de educación. Recordemos que entre sus grandes espacios y grandes gente con la que trabajó con él están Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, el propio Pablo de Mancoitia, espacios de los que ahora nosotros no solamente extrañamos, sino que decimos cómo no los podemos tener en esta época de televisión basura, una televisión que no tiene contenido. Genaro es una persona, no solamente fue un visionario, Genaro fue un empresario que permitió trabajar, como decía yo, pero por sobre todo una persona que lideró las telecomunicaciones en América Latina. Genaro logró que el Perú estuviera liderando televisión en América Latina por sobre Argentina, por sobre Chile, por sobre Colombia y por sobre México, que ya escucho decir. Lamentablemente tuvo que aceptar o tuvo que de alguna manera verse limitado por la época primero del gobierno militar y posteriormente cuando volvió a recuperar el espacio a nivel latinoamericano tuvo que enfrentar otro tipo de hechos que permitieron de alguna manera que nuestra televisión retroceda y se estanque. Sí, sin embargo fue un hombre que innovó muchísimo con la televisión a color, hizo el Miss Universo en el Perú, como tú bien relatas, trabajó con Mario Vargas Llosa, hizo la Torre de Babel con él en Panamericana, pero antes Vargas Llosa, cuando era chiquillo, todavía era menor de edad, y lo cuenta en La tía Julia y el escribidor, pudo trabajar con él, fue empleado de Genaro. Efectivamente, la antigua Radio Central, donde el papá, Genaro Delgado Brand, tenía unas producciones que eran las llamadas radionovelas, que eran el boom de toda la época del 50, Genaro Delgado Parker, que era el mayor de varios hermanos, puso esta visión, ahí ingresa Mario Vargas Llosa a trabajar para escribir los avances informativos de la radio, que de alguna manera el pionerismo de lo que se conoce como periodismo radial, pudo hacer ese tipo de trabajos. Mario también era una persona menor de edad, que no alcanzaba ni a los 17, 16 años entonces, Genaro no llegaba a los 21, y con esa visión que siempre tenía, logró no solamente desarrollar a un futuro y posterior premio Nobel, sino sobre todo un trabajo profesional que hasta ahora lo tenemos. En ese sentido es como queremos recordarlo a Genaro, con todo lo que ha hecho en el desarrollo de las telecomunicaciones, y por eso nuestro homenaje, lo que le permitieron en algún momento ser incorporado como miembro honorario del Colegio de Periodistas del Perú. Wow, sí, pues él es miembro de nuestra orden deontológica, miembro del Colegio de Periodistas del Perú. Max, yo te agradezco este recuento que has podido hacer del gran Genaro Delgado Parker, un hombre con una genialidad única, con una picardía, un hombre que tenía mucha calle, mucha esquina, mucho barrio, un peruano típico que pudo tener muchísimos logros. Yo te agradezco que como decano del Colegio de Periodistas del Perú nos hayas podido dar una pincelada de lo que ha significado su paso por la vida de este trascendente colega nuestro. No, Calderón, yo agradezco a ti esta posibilidad, pero sobre todo para recordar al pionero de las telecomunicaciones en el Perú. Yo he escuchado también algunas voces menores, críticas, a veces no con el mejor ánimo, y valga la oportunidad de decirlo, algunas voces miserables también. Todos somos personas que tenemos virtudes y tenemos defectos en nuestro paso por la vida. Y el balance es el que vale la pena al final dejar en claro. En el caso de Genaro Delgado Parker, el balance es mucho más positivo que negativo. El resto es un tema de anécdota, de tema menor, que si en algún momento Genaro estuvo, llamémosle, en un lado oscuro de las telecomunicaciones, o una persona que no podía honrar sus deudas, es un tema menor, considerando que al final el saldo es uno positivo. Y Genaro, si veía talento en alguien, no dudaba, y vuelvo a recalcarlo, no dudaba en que esa persona estuviera trabajando para el canal y pagándole lo que se merecía. Sí, cierto que sí. Pues agradezco mucho a Max Obregón Rossi,
decano del Colegio de Periodistas del Perú, por esta comunicación desde Lima, desde la capital de la República, y aprovecho la oportunidad para darte un abrazo, querido colega, y un saludo muy especial al patriarca del periodismo nacional en estos momentos, a tu padre, a don Max Obregón Mikkelsen. Muchísimas gracias por este diálogo, mi querido Max. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ha sido nuestra comunicación con el decano del Colegio de Periodistas del Perú. Y un tema que muchos que ahora hablan de la televisión basura y que no saben es que a Genaro le interesaba mucho la teleeducación. Genaro Delgado Parker alfabetizó 3 veces por televisión. Lo hizo en el año 59, lo hizo en el año 63 y lo hizo hace 10 años a través de las pantallas de televisión. Hace poco estuvimos con la profesora Edith Bucetich Núñez del Prado, psicopedagoga cusqueña, quien nos relató justamente cómo es que se da su encuentro de ella con Genaro y cómo es que Genaro estaba obsesionado porque se alfabetice por televisión. Me decía Óscar Eduardo, si no enseñamos a leer y escribir, no hemos hecho nada por la vida. Y para eso está la televisión. Y él se sentía muy orgulloso de alfabetizar por televisión y este es el contenido inicial de ese programa. Mariposita del amor, con tus colores vuela ya. Mariposita del amor, con tus colores ven a mí. Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela entre las rosas. Mariposa de colores, vuela, vuela entre las flores. Bienvenidos, estamos muy felices de estar esta mañana contigo, dándote la bienvenida desde este lugar mágico, bellísimo de Machu Picchu. Estamos en Cusco y queremos invitarte al programa Aprendiendo a Leer y Escribir. Acompáñanos todos los días para lograr esta maravillosa meta en nuestro país. Con tus colores vuela ya, vuela, vuela mariposa, vuela, vuela entre las rosas, mariposa de colores, vuela, vuela. Martín Delgado Salinas es hijo de Héctor Delgado Parker, el hermano menor de Genaro Delgado Parker. Martín Delgado Salinas fue quien posibilitó que Genaro vuelva a la televisión. Martín fue vicepresidente del directorio de Panamericana Televisión. Con él vamos a conversar en unos minutos más, luego de esta pausa. Ya volvemos. Una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura. Electro Sureste ha empezado el cambio integral de alumbrado público de las principales arterias, parques y plazas de las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, con tecnología LED. Están brillantemente iluminadas las plazas de armas de Calca, Valle Sagrado, Goya, Sicuani, Espinar, Abancay, Andahuaylas y Puerto Maldonado. Electro Sureste sigue trabajando con tecnología de punta para mejorar el nivel de iluminación en parques y calles principales, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Electro Sureste, transformando vidas. La Municipalidad de Huanchac presenta el primer festival Sol, Color y Sabor. Ven y disfruta lo mejor de nuestra música en sus distintos géneros, junto a Pueblo Andino, Sonia Yasmina, Arcoíris, Paparina, Teo Ríos, Mariachi Los Rancheros, Luna Rock, Tito Gamarra, Miguel Solís y su orquesta, Maguaré, De Aliados, Los del Cusco, Mariachi Real Tequila y Diana Barzalo. Pasito a pasito. Sábados 13, 20 y 27 de mayo y sábado 3 de junio, Plaza Tupac Amaru desde el mediodía. Festival Sol, Color y Sabor. Te esperamos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos a pegar. ¡Prepago Chévere! A todos los prepagos Chévere, bienvenidos a la RP Chévere de Claro. Para que te llamen y llames ilimitado con todos los Claro del Perú. Y es que lo chévere de hoy tiene nombre. La RP Chévere de Claro. Una red donde cada vez somos más. ¡Prepago Chévere!
estoy en comunicación con Martín Delgado Salinas. Martín Delgado Salinas, como decía, fue vicepresidente ejecutivo de Panamericana Televisión, es hijo de Héctor Delgado Parker, quien fuera hermano de Genaro Delgado Parker y a quien lo secuestró el MRTA. Martín, te hemos interrumpido, estabas en una conferencia de prensa, agradezco tu valioso tiempo como para que nos puedas atender. Estamos muy compungidos por la muerte de tu tío Genaro Delgado Parker. Nuestras condolencias. Voy a suspender una conferencia de prensa cuando recibo el mejor llamado de este día tan doloroso para la familia y tan doloroso para las comunicaciones del Perú, querido Oscar. Qué bendición escucharte. Para mí el gusto. A ese periodista, el más amado de Panamericana, el más querido, el más respetado, Oscar. Muchas gracias. Justamente estamos viendo en pantalla la fotografía tuya con la de Genaro, en donde están muy felices porque recuperaron el canal. Era muy grande el amor que se tenían Genaro y tú, y a pesar que peleaban mucho, peleaban muy duro, porque tienen caracteres muy similares, pero eras el hijo amado de Genaro. Bueno, permíteme decirte con toda la humildad que yo me alegro de haber contribuido con mi tío para lo que fue la guerra por recuperar Panamericana. Yo sé que la recuperación de Panamericana el 22 de febrero del 2003 fue sin duda la última más grande alegría que tuvo Genaro en su vida, porque sin duda Panamericana Televisión era su hijo favorito. Él tenía debilidad y devoción por Panamericana. Y realmente, déjame decirte, querido Oscar Eduardo, que la recuperación de Panamericana fue realmente una guerra troyana. Teníamos muchos elementos en contra, de por sí teníamos a toda la prensa en contra, todos los medios de comunicación, de alguna forma se oponían a un regreso de Genaro, yo no sé, tal vez por temor a él, por temor a una resurrección de Panamericana que arrasara con los rayos. Entonces tuvimos una gran batalla para volver a recuperar el canal, fue el sentido de eso, y lo recuperamos. Yo te diría de una forma milagrosa, porque creo que estaba en la voluntad de Dios también para recuperarlo. Y esa alegría de Genaro, yo te digo, y tú lo sabes bien, aunque me haya costado bastante, y estamos hablando de mucho dinero, de muchos millones de dólares te costó, mi querido Martín. Mira, esa fiesta fue la más cara de mi vida, del mundo. Habrá costado unos 5 millones de dólares, pero ¿sabes qué? La alegría de Genaro por volver a su casa, o como él decía, por volver al barrio, fue algo realmente incomparable, ¿no? Y yo puedo decirte que en el día de hoy que acabo de enterrar a mi tío, hace apenas unas horas, me siento honrado y agradecido a Dios de haber de alguna forma participado en esta última gran alegría de mi tío. Pues Genaro era un visionario. Recuerdo una anécdota muy clara. Tú y yo no nos conocíamos y de un momento a otro, en una tarde cualquiera, al día siguiente estábamos en Vancouver, en Toronto y luego en el Asia, en Corea del Sur, estuvimos en Seúl. Y cuando regresamos de Corea, la alegría de Genaro fue enorme porque justamente fue en esos días que se casa con Marcela Vanini en Trujillo, y era una especie de niño grande Genaro. Era un tipo con mucha calle, con mucha esquina, un peleador callejero, ¿no? Terrible, un peleador callejero, tú lo has dicho, más que de ringside, un peleador de esquina. Sí. Bueno, déjame decir algo, no te quiera reventar cohetes en este día tan emotivo, pero si bien tú no me conocías, yo te conocía a ti. Bueno, yo me la pasaba viajando, yo te conocía a ti desde
los 80, en que te mostraste en Panamericana como un niño precoz del periodismo y un joven muy atrevido en el periodismo, cuando tú lo ofreciste tanto a mi padre Héctor como a mi tío Genaro, hacer una investigación disfrazándose de policía con una cámara oculta, que eran las primeras que existían en los 80, y gracias a esa investigación maravillosa, cuando te infiltraste en el Ministerio del Interior, te tumbaste al ministro del Interior porque había un caso de corrupción. Muchas gracias. Eso te costó que te llevaran en cana. Sí, me metieron preso. Finalmente saliste porque la victoriosa fue la libertad de expresión, gracias a Dios. Y de ahí te convertiste de alguna forma en un ícono de Panamericana, del periodismo. Y fuiste, más que te diría que un gran periodista de Panamericana, un engreído de Genaro. Sobre todo porque, ¿sabes qué? A diferencia de esta prensa citaria, esta prensa que más se parece a un cabaret por su prostitución, tú nunca te vendiste y nunca te alquilaste, ¿ok? Te agradezco. Nunca te vendiste y nunca te alquilaste, y tampoco eras sobón de recibir favores o consejos del dueño de un canal. Siempre primordió en ti un verdadero amor por la verdad absoluta. Te agradezco. Lamentablemente, permíteme decirte, eso no comparto en la actualidad con estos periodistas caviares y de alguna forma que practican sicariato, ¿no es cierto?, ¿no?, a las órdenes de las editoriales que les mandan, ¿no? Pues te agradezco esos conceptos, mi querido Martín, y sí es cierto, tuve la suerte de ser un protegido de tu padre. Héctor Delgado Parker me quería mucho, nos queríamos mucho, y él siempre abogó por mí. Cuando me metieron preso por disfrazarme de policía, fue quien me puso los abogados, quien movió cielo y tierra, y luego cuando me encarcelaron, fue quien habló con el presidente de la República de ese entonces, con Alan García, para que me puedan sacar. Así es que le debo la liberación de la cana a tu viejo. No, pero el Perú está en deuda contigo porque desenmascaraste en forma atrevida y audaz una gran red de corrupción que había en ese entonces, actuando como un periodista valiente y veraz como lo eres. Bravísimo como es tu programa, ¿no? Gracias, Martín. Vamos a extrañar mucho a Genaro. Sí, sin duda, yo te digo algo, estoy lamentablemente sorprendido porque, bueno, el único medio oficial que estuvo en el entierro y que firmó el entierro fue enviado por el gobierno de Perú, a quien agradezco que haya tenido la sensibilidad y la elegancia en este momento de haber asistido, pero déjame decirte que por cuenta mía, en lo personal, estoy sorprendido e indignado de que como los demás medios, no hablo de Panamericana porque puedo entender que Panamericana por sus propios intereses no quiera difundir esta noticia, igual es una barbaridad, pero me sorprende que todos los canales de televisión latina, América Televisión, ATN, no hayan participado en esta noticia tan lamentable del pionero de las publicaciones. Yo realmente, ¿sabes qué? Yo creo que el Perú, o los peruanos, lamentablemente sufrimos de una enfermedad. Esa enfermedad es que no perdonamos el éxito de alguien. Cierto. ¿No? Tenemos esa gran enfermedad y vamos a poner un ejemplo. Cuando a alguien en el barrio le va muy bien y le crea una casita porque le va bien, se la convierte en una mansión y cambia su carrito por un carrazo, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Sabe qué dicen? Ese es un narco. Sí. Seguro que porque creció
tan rápido que está lavando plata o es un narcotraficante. Que empiece a sentir que es un hombre exitoso. Entonces, ¿sabes qué, querido Oscar? Ese es un problema que tenemos nosotros como comunicadores, de alguna forma la obligación de corregir. El problema de la envidia, ¿no es cierto? ¿No? En vez de gozarse del éxito de un prójimo, no vemos ese 5% o un porcentaje que puede haber. Yo no te digo, obviamente Genaro no era un santo, era un hombre que como todo hombre tiene, digamos, bueno, problemas. Virtudes y defectos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Si vemos claramente o prácticamente todos los frutos que dejó Genaro, y acuérdate que bíblicamente Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y este hombre ha sido 95% de frutos, ha creado empresa, ha enseñado el oficio a gente que hasta ahora sigue comiendo de ese oficio, pero sin embargo no, por ese 5% se lo acusa y no se le reconoce el 95%. Bueno, pero eso es algo que lamentablemente se da en nuestro país y esto es algo que la gente debe saber. Genaro le han hecho la fama de que era un hombre que no pagaba, que no cumplía con sus deudas, lo cual no es cierto. Yo en lo personal he podido gozar de muchos beneficios por parte de Genaro y lo que había sí era una mala administración. Tenía pésimos gerentes, un gerente administrativo que era el que manejaba muy mal el dinero y eso lamentablemente acarreaba una mala fama para Genaro. Mi querido Martín, yo te estoy muy reconocido, te pido las disculpas del caso por haberte abstraído de esta conferencia de prensa. Sigue por favor con tus responsabilidades y quiero comprometerte al aire. Martín Delgado Salinas es un broadcaster, es el hijo de Héctor Delgado Parker, sobrino de Genaro Delgado Parker, un hombre que conoce mucho de televisión y yo quisiera invitarte para que la próxima semana, Dios mediante, puedas estar aquí en Cusco y que podamos compartir durante toda una semana el programa de televisión y si fuesen 2 mucho mejor, puesto que eres un comunicador nato. Así es que espero que la próxima semana tomes un avión, te invito por favor a que vengas acá a Cusco y a que podamos compartir la conducción de este programa y contar tantas cosas que el público debe saber en el backstage, en el detrás de cámaras. Déjame decirte que me has dado una excusa maravillosa para ir, sin duda, a la más bella ciudad de Perú, que es la ciudad de Cusco. Me has dado una buena excusa para ir a Cusco y me has dado una buena excusa para escaparme de mi mujer. Tienes el humor negro de Genaro. Un abrazo, Martín querido, te espero aquí en Cusco. Siempre bienvenido. Bendiciones y éxitos con el programa bravísimo y un saludo a toda la teleaudiencia querida de Cusco. Muchas gracias. Ha sido Martín Delgado Salinas, ex vicepresidente del directorio de Panamericana Televisión, quien nos ha contado parte de la historia de Genaro Delgado Parker. Pero recordemos a Genaro cómo era en su plena y total vitalidad. Con ocasión de los 35 años de Panamericana Televisión, esto fue lo que nos dijo. 35 años a la vanguardia de la televisión en el país no solo nos enorgullece, sino que nos obliga a ser mejores cada día. Con ese motivo, anoche se llevó a cabo una gran celebración donde vivimos gratos momentos entre recuerdos y proyectos para el futuro. En 24 horas queremos compartir extensamente con ustedes los principales momentos de este festejo en el que fundadores, ejecutivos, trabajadores y candidatos a la presidencia nos reunimos para festejar el acontecimiento. Como dijo Genaro Delgado Parker en su discurso, con trabajo y esfuerzo se pueden realizar todos los sueños. Panamericana Televisión celebra hoy el 35 aniversario de su fundación. Pero una empresa no se inicia el día que se inaugura, sino algunos años antes. En el caso de Panamericana, la empresa se fundó el 57, es decir, 37 años antes de hoy. 37 años es mucho tiempo. Hace 37 años muchos de ustedes no habían nacido. Es más, la mayoría de los peruanos de hoy no habían nacido. Y hace 37 años la televisión del Perú tampoco había nacido.
Pocos países en el mundo tenían televisión en ese tiempo. En Latinoamérica solo había televisión en Cuba, en México y Argentina. En el Perú no había un solo televisor y por supuesto ni un solo televidente. Entonces yo tenía 27 años, permítanme hacerles unas confesiones íntimas. Héctor tenía 26, Manuel era un chico todavía en el colegio. Para entonces teníamos ya 8 años de experiencia en la radio, realizada en Radio Callao, Radio Libertad, emisoras que habíamos alquilado y operado como empresarios. Lo que nos permitió luego asociarnos con papá en Radio Panamericana, la primera radio de la familia. En Radio Callao no la pegamos, pero en Radio Libertad primero y en Panamericana después nos fue muy bien. Y fue entonces que en vista del éxito se me ocurrió hacer a mi padre y a Héctor la gran proposición, hacer la primera empresa de televisión del Perú, Panamericana Televisión. Eran los comienzos de 1957. Para entonces mis recursos personales consistían en el salario que ganaba por mi trabajo diario. La primera parte de mi propuesta, por supuesto, fue muy simple. Yo me retiro de la radio, ustedes me mantienen el salario durante los próximos 6 meses y formaré la primera empresa de televisión de la cual seremos socios. Me preguntaron entonces, ¿cómo vas a hacer? No tenemos la plata. La televisión requiere una importante y cuantiosa inversión. Le contesté entonces, repitiendo lo que he repetido muchas veces después a lo largo de mi vida de empresario. Para hacer negocios se requiere algo más que el dinero. Por el dinero es una cuestión mental. Esbocé mi plan, Héctor y mi padre sonrieron, pero aceptaron. Héctor con gran entusiasmo, mi padre con menos, porque murmuró, la televisión, si es que la logran, será para ustedes los muchachos. Se iniciaron entonces los 6 meses más excitantes de mi vida. Tomé un piso en el Hotel Savoy y empecé a formar Panamericana Televisión. Entre otras muchas cosas, convencí a Philips que nos vendiera a plazos el equipo transmisor para la primera estación comercial de televisión. Lo pagaríamos en 4 años. Y el contrato que obtuve de esa empresa holandesa, que era la número 1 vendiendo radios en el Perú, me garantizaba $50 por cada aparato que se vendiera durante los 4 años que duraba la deuda. El contrato era magnífico, prácticamente nos autofinanciaba. Con el contrato en la mano, necesitaba entonces un socio para el pago inicial, para la importación, para la puesta en marcha del negocio. Héctor vino entonces a mi ayuda. Los Lindley de Inca Kola se interesaban en el negocio. Llegamos a un buen acuerdo. Nuestra sociedad con los Lindley duró 30 años. Fuimos siempre grandes socios. Iniciamos con la personal colaboración del recordado don Isaac la construcción de las instalaciones de la empresa. Héctor y yo pactamos un desafío. Él me dijo, yo venderé más programas de lo que tú puedas producir. Y yo le dije que yo produciría cada vez más y mejores programas que los que él podría vender. El desafío resultó como un motor que se autoalimentaba cada día. Manuel se incorporó el primer año de la empresa. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no fuimos los primeros en salir al aire. El Canal 4 de los Humber González salieron 10 meses antes que nosotros. Ellos nos ganaron y fueron los primeros. Se había iniciado la televisión comercial y competitiva y libre en el Perú, pero les duró muy poco el título de primeros. En poco tiempo, Panamericana se colocó en el primer lugar de las preferencias del público y hemos mantenido ese lugar honroso hasta el día de hoy. Por cierto, no hubiéramos podido emprender lo que nos propusimos de no haber contado con 3 factores marco que son necesarios para que gente sin fortuna como éramos nosotros, pero con conocimientos y voluntad, pudieran lograr el éxito en su empeño. Estos factores marcos están presentes en el Perú en 1957, estaban presentes allí. Amplia libertad política, gran estabilidad económica y amplio crédito internacional del país. El régimen de don Manuel Prado mantuvo permanentemente estas virtudes
que permitieron no solo a nosotros, sino que además a otras 5 empresas de televisión que emprendiéramos el desarrollo de la televisión peruana en una época que hoy parece remota, con una televisión en blanco y negro, sin videotape y sin muchas otras cosas porque no se habían inventado todavía. Fue gracias a ese marco que pudimos crecer y expandirnos en Lima y en el resto del Perú. Del 57 al 70, Panamericana se consolidó en el Perú como la empresa que instaló la red nacional, exportando a 17 países programas. Abrió oficinas de comercialización y producción en Puerto Rico, Los Ángeles, México, Buenos Aires. Pero el Perú había perdido el rumbo en 1968. Y como consecuencia de esa pérdida de rumbo, en 71 el gobierno militar expropió el 51% de las acciones de la televisión, truncando así una gran oportunidad abierta por nuestra empresa en el mercado latinoamericano. La expropiación condenó al país a una televisión oficialista, desinformativa, monopolizada y aburrida. Y a quienes no aceptamos quedarnos con el 49, no nos quedó otra que el autoexilio, 9 años, finalizando felizmente él en mayo del 80 con la vuelta a la democracia. Y con la elección de Fernando Belaúnde Terry, el hombre que cumpliendo una promesa electoral no dejó que pase un día de su gobierno sin devolver los medios a sus legítimos propietarios. La empresa volvió a nuestras manos y se devolvió al público su derecho a elegir en la televisión. Y al volver la competencia, trajo nuevos competidores y eso estimuló lo que fue siempre la bandera de Panamericana y la clave de su éxito, la innovación. La innovación fue y es la divisa de Panamericana y explica su liderato en el régimen de competencia que siempre alentó. Porque la innovación abre nuevos campos a la competencia. Cuando estas innovaciones tienen éxito, son imitadas a veces y superadas por los competidores. Nos obliga a nuevas innovaciones. Por eso el régimen de competencia es el que trae el progreso. Y por eso defendemos la competencia como sistema. Panamericana innovó en programación. Fue el primero en iniciar las transmisiones al mediodía, con lo que produjo un cambio en las costumbres familiares, ya que en muchas casas se trasladó el televisor que estaba en la sala al comedor. Fuimos los primeros en transmitir por las mañanas y los primeros en transmitir las 24 horas del día ininterrumpidamente. Los primeros en producciones de noticieros y programas políticos y cívicos. Justamente en procesos electorales como el que hoy tenemos, Panamericana tradicionalmente abre sus puertas gratuitamente a la exposición y debate de todas las candidaturas políticas, porque creemos que es un deber cívico su difusión. La transmisión de las elecciones es otra especialidad de Panamericana, en las que hemos sido pioneros. Estas transmisiones y la seriedad de sus resultados y de sus proyecciones han creado un estilo en la política peruana. Yo recuerdo cuando ganó las elecciones Alan García, a los pocos minutos aquí presente Barrantes Lingán se acercó a felicitarlo. No había tenido la información de la victoria de García por ninguna otra fuente que no fuera por Panamericana Televisión, pero esa es la credibilidad que él le dio a nuestros resultados. Y ya se consolidó la victoria política y terminó la discusión. Lo mismo pasó cuando ganó la primera vuelta Mario Vargas Llosa, que fue a felicitarlo Fujimori. Y luego cuando Fujimori ganó la segunda vuelta, fue a felicitarlo Vargas Llosa el mismo día. ¿Y cómo sabían que había ganado Fujimori y cómo sabían que había perdido Vargas Llosa? Porque Panamericano lo había dicho. Y ahí había terminado el proceso político. Produjimos los primeros programas de concurso, los primeros programas cómicos y las primeras telenovelas nacionales. Panamericana innovó en comercialización, creó los anuncios rotativos, los teleavisos, el telemarketing, los sistemas de preventa y tecnificó las compras publicitarias, auspiciando sistemas independientes de medición de audiencia que han sido... Ahí Genaro Delgado Parker en los 35 años de Panamericana Televisión. Y mi colega Milagros Leiva le hizo esta entrevista. Llosa, por ejemplo, ha escrito sobre usted en El pez en el agua. Hay varios periodistas, analistas que refieren su vida y entre otras cosas dicen
que usted siempre ha estado bien con Dios y con el diablo, que ese ha sido su secreto. ¿Le parece injusto? ¿Le parece justa esa definición? No sé, primero habría que ver quién es Dios y quién es el diablo en la política. Porque, por ejemplo, yo tengo un acto que quiero referirme ahora que fue un acto muy importante en la vida del Perú. Cuando Alan García fue elegido, mi hermano Héctor fue el organizador de la campaña publicitaria de la época y él fue uno de los artífices de la victoria de Alan García. Estamos hablando del primer gobierno, para contextualizar. Del primer gobierno de Alan García, cuando tenía 36 años, era un muchacho. Héctor le cortó el pelo, le quitó la casaca, le puso un terno y lo hizo casarse con una señora con que andaba. ¿Héctor fue el creador de toda esa imagen? Claro, y Héctor lo llevó al Lurín y los casó. ¿Con Pilar Norí? Entonces ahí ya parecía un candidato. ¿Ya? Porque él ante todo era un chico que andaba con la guitarra, porque era un hombre bohemio. No era bohemio, pero básicamente era un hombre muy joven. Ya. Como joven pues tenía todas esas cosas. O sea, Héctor Delgado Parker le puso el terno azul a Alan García. Así es. La imagen de Alan García de esa época la creó Héctor. Héctor era prista, por supuesto. Bueno, él nunca tuvo carné. Y yo discutía con él y él no me quería, nunca hablábamos de política, pero no me quería hablar. Cuando hablábamos de política él no me hablaba, Héctor no me hablaba. Y cuando mucho me hacía una broma, me decía, a más calumnia, más aprismo. A más calumnia, más aprismo. Era la frase de Lapra. Sí, claro, era la frase de Lapra, además. Bueno, entonces, ¿Usted es aprista? No, jamás. ¿Usted qué es, señor Delgado Parker? Yo no soy, yo soy una persona independiente. Ya, pero esa además, creo que eso es algo que tiene que ver con el hecho de cuando uno se mete en un negocio como la radio y la televisión. Uno tiene que ser... Una de las cosas que se me separaban a mí de Héctor en esa época es que siempre habíamos sido Héctor y yo éramos unos hermanos muy fraternos. Muy unidos, ¿no? Pero nos dividió esa cosa de Héctor, el vivir en Venezuela un tiempo, durante la égida nuestra, cuando tuvimos que ir del país, en la época de Velasco. Él vivió en Venezuela un tiempo y ahí en Venezuela caían los apristas mucho. Entonces se hizo amigo de un montón de apristas, de Barbado Villanueva y todo. ¿Usted diría que la política los separó un poco? Nos separó, claro que sí, nos separó. Bueno, al extremo, bueno, voy al punto. Ya. Llega un momento en que Alan García, en 1987, 28 de julio, hace un discurso brillante, donde todo el Parlamento lo aplaude de pie, y propone la expropiación de la banca y la compañía de seguros. Sí, claro. Todos nos acordamos de ese discurso. No, solo dos personas no aplaudieron en ese recinto del Congreso, que fueron Belaúnde y ¿cómo se llama? El líder de la aprista, ¿cómo se llama? Luis Alberto Sánchez. Los únicos que no aplaudieron. Ya. Pero al día siguiente salió Panamericana. ¿Usted aplaudió? Y Panamericana salió diciendo, no, señor presidente, eso no es bueno para el país. Eso, bueno, entonces hicimos al día siguiente lo publicó El Comercio. El Comercio publicó íntegramente el editorial de Panamericana. El Canal 5 acaba de publicar esto, porque el Comercio no se había pronunciado tampoco. Me puso mi pronunciamiento. El editorial, dice. El editorial completo. Ya. Porque era un editorial negativo, en donde le hicimos, teniendo a mi hermano de asesor del presidente. ¿Y qué le dijo su hermano? Vino corriente y me dijo, ¿qué pasa, Genaro? ¿Estamos con los banqueros? Sí, le dije, estamos con los banqueros. ¿Ya? Le dije, ¿sabes por qué estamos con los banqueros? Porque nosotros somos una empresa, como cualquier empresa, trabaja. Bien, es así como hemos recordado parte de la trayectoria empresarial y periodística de Genaro Delgado Parker. Genaro Delgado Parker, he tenido muchísimas anécdotas con él, he tenido la suerte de compartir con él. Nuestro mayor acercamiento se dio en Key Biscayne, en Miami, en Florida, en su casa. Me impactó, me alojó en su casa, estuvimos una semana y ahí nos hicimos muy amigos. Genaro leía la Biblia, Genaro creía en Dios, pero Genaro era un ser totalmente controvertido. Era muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos. Y nunca daba su brazo a torcer. Era un permanente creativo, siempre estaba pensando, siempre estaba detrás de la tecnología, de las computadoras, de los celulares.
Era un hombre tremendamente ingenioso y con un verbo muy mordaz. Estoy seguro que su paso por la vida ha dejado huella. Usted, señor televidente, entre otras cosas, y yo que estoy en pantalla, vemos y hacemos televisión gracias a este señor. Este fue un innovador que a finales de la década del 50 se decidió a hacer algo que la gente no conocía, la televisión. Y la televisión cambió la vida de los peruanos. La televisión empezó a la sala, pasó al comedor para quedarse en el dormitorio y luego ser lo que es ahora la televisión digital. Él trajo este juguete. Somos 33 millones de peruanos y tenemos 36 millones de celulares. Y el autor de que todos nos podamos comunicar a través de este aparato es Genaro Delgado Parker. Hombre muy controvertido, hombre muy discutido, pero al cual el Perú le debe muchísimo. Sea este mi homenaje al amigo, al hermano mayor, a quien extrañaré por siempre y a quien le agradezco por los enormes consejos que me dio y por haberle dado tanto trabajo a tanta gente a pesar de haber sido incomprendido. En tu viaje a las estrellas, mi querido Genaro, sé que estás descansando en paz. Los últimos años de tu vida fueron muy difíciles debido a tu enfermedad, pero nos diste un gran legado y sobre todo nos diste una gran amistad. Feliz viaje a las estrellas, Genaro Delgado Parker. Descansa en paz. Hasta mañana. Donde te encuentres, en cualquier momento, llama, informa, colabora, tu opinión importa, fonodenuncias, 22 98 42, 22 98 42, las 24 horas del día, RTV te informa primero, Noticias que aportan, que sirven, que ilustran, sin sensacionalismos. El Diario del Cusco, la verdad, hecha noticia, actualidad, cultura, salud, tecnología, deportes, entretenimiento, horóscopo y más. El Diario del Cusco también es el diario judicial de la región. Contáctanos, envía el periodista de uno. Teléfonos 22 98 98, 22 98 22. Oficina descentralizada, Avenida El Sol, Centro Comercial Ollanta, Oficina 302, teléfono 240792. Gracias, Cusco, por